Hola, soy Arely Fuentes, bienvenidos a este podcast donde encontrarás un espacio de estudios bíblicos, consejerías y un encuentro personal con la palabra de Dios. Mi deseo es inspirarte, retarte y recordarte que no te encuentras solo en este caminar, que Dios está contigo y podemos fortalecernos unos a otros. Si este mensaje es de bendición para ti, compártelo con otras personas y alguien más que pueda fortalecer su fe. No olvides que puedes escucharnos en YouTube, Spotify y en otras plataformas. Y me gustaría agradecerte por acompañarnos hoy en este episodio, pero antes de comenzar me gustaría detenernos a mirar un versículo que se encuentra en la palabra de Dios, y este versículo es 1 de Pedro 5:8. Es un versículo que a lo mejor has escuchado anteriormente, pero que tiene mucho poder. Y habla que estemos alertas, cuidándonos del gran enemigo que es el diablo, porque él anda en cierta manera como un león rugiente buscando a quien devorar. Un versículo corto, sencillo, pero con mucho significado. Si nos remontamos al comienzo del libro, al comienzo de la Biblia, encontramos uno de los libros que se llama Éxodo. Y aquí encontramos un pueblo trabajador, a los hebreos, que se están viviendo bajo el dominio poderoso de un faraón egipcio. Después de que muere José, José era uno de los descendientes de Abraham, se levanta un nuevo faraón. Este sube al poder y comienza en cierta manera a ver a los israelitas como una amenaza. Ya no era un pueblo que los estaba ayudando, sino que en este momento ellos se convierten en una amenaza. Temían que de un momento a otro fueran demasiados y que algún día ellos decían rebelarse y tomar control de Egipto. Por eso intenta en cierta manera esclavizarlos y pone unos capataces arriba del pueblo de Israel y les da mucho trabajo forzado para que no se pudieran levantar. Con el tiempo, los israelitas se acostumbraron a esas expectativas, a que sus opresores egipcios habían puesto sobre ellos. Creían que esto era normal para su estilo de vida. Creo que en cierto sentido están perdiendo de vista la promesa que Dios tenía para ellos, que algún día iban a regresar a Canaán, que era su verdadera patria. Aunque habían llegado aquí con un motivo, no era el destino final que Dios tenía para el pueblo de Israel. Se dejan en cierta manera llevar por la idea de trabajar sin descanso, que era un estilo de vida, y en lugar de vivir, comienzan a sobrevivir a un momento por otro. Su identidad como un pueblo escogido, amado y separado por Dios, comenzó a desvanecerse. Se volvieron esclavos de la rutina, del cansancio, del miedo, y perdieron de vista lo que Dios tenía para ellos. Y aunque era mucho más que esclavos, comenzaron a creer que esto era todo. Pensaron que este era su estilo de vida, que no había nada más allá para ellos, que a esto vinieron a este mundo y esto es lo que les esperaba. No sé si esto te suena familiar. Creo que a veces nosotros perdemos de vista por lo que fuimos realmente creados. Nos olvidamos realmente que tenemos un creador. A veces sin darnos cuenta nos adaptamos a la presión de nuestro propio Egipto. Escuchen, nuestro propio Egipto. Las expectativas de los demás, las exigencias del trabajo, la comparación, las voces que en cierta manera nos dicen no somos suficientes. Y poco a poco comenzamos a vivir un modo de supervivencia. Esto es todo, no hay nada más. Es lo que me tocó vivir. Nos resignamos en pensar que la vida es eso: levantarnos, trabajar, cumplir con las expectativas, dormir y volver a repetir este ciclo de vida. Y cuando esto pasa, nuestro corazón poco a poco se empieza a apagar. Nuestra vida empieza a perder significado y el júbilo desaparece. Dejamos de soñar, dejamos de creer que Dios puede hacer algo en nuestras vidas nuevo y poderoso. Y empezamos en cierta manera a cargar heridas de nuestro pasado como si fuera algo natural, como si fuera parte de nosotros y no podemos hacer nada para escapar ese estilo de vida. Y nos decimos a nosotros mismos, así soy, así me tocó vivir. No hay otra escapatoria para mí porque esto es lo que la vida me dio. Son las cartas que me tocaron jugar. No tengo manera de escapar de ello. Pero no, no es verdad. Esta es una versión más pequeña realmente de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios ha soñado para ti y para mí. Dios tiene un propósito grande para tu vida y para la nuestra. Entonces, el enemigo conoce bien cómo atraparnos. Y esto es muy importante. Él nos susurra esa mentira que son sutiles, pero son muy efectivas. Te dice, no eres suficiente, no haces lo suficiente. Si Dios realmente te amara, las cosas realmente serían diferentes en tu vida. Si existiera un Dios, no permitiría que X, Y o Z sucediera en tu vida. Y esas mentiras llegan a calar en lo más profundo de nuestro corazón y llegan a echarle como sal a la herida, ¿no? A nuestros temores más profundos salen a ser verdad y nos encerramos en este miedo, en este temor.
Y es la misma estrategia que Satanás ha utilizado desde el principio, desde el jardín del Edén. Hacernos pensar que Dios retiene lo bueno, que no podemos realmente confiar en Él plenamente. Que como un Dios que te ama, te va a tener en tal circunstancia. Como un Dios creador del universo, está permitiendo que esto suceda en tu vida. Y cuando no lo creemos, nos volvemos prisioneros de nuestro miedo, de nuestra duda, de nuestras comparaciones. Y creo que caemos a igual que el pueblo de Israel. Nos encerramos en nuestro propio Egipto. Dejamos que seamos esclavizados y perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿cómo sería si dejáramos a un lado esa esclavitud interior? ¿Cómo sería si hoy decidiéramos escuchar la voz de Dios por encima de todo ese ruido alrededor de nosotros, que nos están volviendo prisioneros y nos limitan? ¿Qué pasaría si recordáramos que antes de que fuéramos un empleado, antes de que fueras un padre, antes de que fueras un hijo o cualquier rol en el que te encuentres en la vida, somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso, que nos ama y que nos creó con un propósito en mente? Cuando pienso en esto o en esta historia, lo que me impacta mucho es cómo los israelitas se acostumbraron a una expectativa de sus opresores y se rindieron con una mentalidad de supervivencia. No sé en qué momento llega el pueblo de Israel y dice, esto es todo lo que tengo. Soy esclavo, no puedo salir, no hay nada como pueblo de Israel que podamos hacer para ser liberado de este lugar. Y creo que muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Nos acostumbramos a este estilo de vida por, por simplemente inherencia, ¿no? Atrapados en la rutina, olvidando que esta tierra realmente es nuestro hogar, que fuimos hechos para la eternidad. Nos enfocamos tanto en lo inmediato que perdemos de vista lo eterno. Nos enfocamos tanto en lo que puedo obtener en este mundo que perdemos de vista de que fuimos creados para algo eterno, algo más allá de esta vida. Nos decimos, tengo que trabajar para sobrevivir, tengo que mantener todo bajo control si no se cae el mundo en pedazos. Pero nos mentimos tanto que el alma se va secando poco a poco. Vamos perdiendo el sentido de nuestra propia vida. Y llega un momento en que llegamos a decirnos a nosotros mismos, no sé lo que me pasó, no sé cómo llegué hasta este momento. Y es una mentira que nos decimos porque sabemos realmente cómo llegamos a este lugar. Porque nos contamos esa mentira y decidimos en cierta manera sobrevivir en lugar de encontrar o vivir bajo el propósito de Dios. Porque cuando recordamos que nuestra eternidad está asegurada en Cristo, no bajo mis acciones o lo que el mundo me eche, todo en cierta manera empieza a cobrar sentido. Todo empieza a tener un propósito. Y dejamos de creer en las mentiras que Satanás nos está diciendo. Dejas atrás el resistir o el aguantar y empiezas a tratar de vivir con un propósito, a tener esperanza, a encontrar el valor en el ahora. No importa si tu vida parece simple o si tus días son repetitivos, cada momento encuentras el propósito que Dios tiene y buscas cómo conectarte a Dios. Entonces, en lugar de preguntarte cómo voy a sobrevivir hoy, comenzamos a preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy para acercar a más gente a Dios? ¿En qué momento me encuentro que puedo ser una herramienta para el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cómo puedo reflejar su amor en lo que hago, incluso en las cosas pequeñas, simples? Porque cuando vivimos con una perspectiva eterna, hasta las tareas más simples, las de día tras día, encontramos gran significado detrás de ellas. El lavar los platos, el atender a tus hijos, el trabajar para servir, incluso el descansar. Cada actividad que hacemos, todo se convierte en una oportunidad de reflejar la presencia de Dios a otras personas. Empezamos a dejar de sobrevivir y empezamos a vivir verdaderamente con el propósito que Dios quería. Y esa libertad que Dios siempre quiso para su pueblo Israel que se encontraba en Egipto, es la misma libertad que Él desea que tú y yo obtengamos. Que encontremos la libertad y el propósito en esta vida, recordando que no fuimos hechos para un mundo temporal, sino una eternidad junto con Él. Y creo que si recordamos eso, que no se trata simplemente de sobrevivir como hizo el pueblo de Israel en Egipto, que se acostumbraron al dolor, a las circunstancias, a la esclavitud, a la opresión, y pensaron que esto era un estilo de vida y que simplemente tenían que sobrevivir. Lo que Dios quiere que aprendamos es que aprendamos a vivir en Él, que recordemos su propósito y que aunque enfrentemos problemas, dificultades o la monotonía de la vida, que podemos encontrar un propósito en cada cosa y que dejemos de creer las mentiras que el enemigo nos susurra de que no somos suficientes, de que no eres capaz, de que esto es todo y que el Dios soberano no le importas, porque a Dios le importas
Dios tiene un propósito para ti y puedes encontrar una libertad solamente en Él.